Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Tomás y soy médico posgradista de neurología de primer año. Soy médico ecuatoriano y en esta tarde me gustaría conversarles acerca de un tema que me apasiona mucho, que es acerca del neuroenvejecimiento o envejecimiento cerebral. Y primero conversarles acerca de que el envejecimiento es un proceso biológico, es un proceso gradual que tiene lugar en todos los organismos vivos. Todos los organismos envejecen, todas las células envejecen. Y obviamente nuestro cerebro no está exento de estos cambios estructurales y funcionales, ¿sí? Entonces, hay discrepancias, ¿no?, en cuanto a la opinión de algunos autores de cuándo realmente comienza este proceso de envejecimiento. Realmente es difícil de precisar. Algunos autores coinciden de que la meseta máxima de desarrollo se alcanza entre los 30 a 40 años de edad y ya de ahí comienza un proceso de decline de la función cerebral. Entonces el primer cambio que vamos a tener es una disminución en el volumen y el peso de nuestro cerebro. Realmente hay una pérdida entre un 15 y un 20% del peso cerebral entre los 25-30 años hasta los 90 años de edad. Se estima que normalmente el peso de un adulto promedio es el 2% de su peso corporal. Imaginemos una persona de 70 años, de 70 kilogramos de edad, su peso corporal. Su cerebro es aproximadamente de unos 1400 gramos. Y que este deterioro es gradual al principio y que ya se acentúa a partir de los 55-60 años de edad, ¿no? Entonces, obviamente se va a acentuar mucho más si hay alguna enfermedad neurodegenerativa, como la enfermedad de Alzheimer, como de la degeneración corticobasal, como la parálisis supranuclear, enfermedad por cuerpos de Lewy, etc. Entonces, entre otros cambios morfológicos que tenemos, ¿no?, si imaginamos nuestro sistema nervioso central, o sea, nuestro cerebro, vamos a tener que hay una reducción de las circunvoluciones, se hacen más pequeñas, se hacen más atróficas, circunvoluciones o giros, ¿no?, cerebrales se hacen de esta forma. Nuestros surcos cerebrales o fisuras se hacen mucho más profundas, se hacen mucho más anchas, y esto le da un aspecto realmente al cerebro bien envejecido. Hace, como vamos a ver más adelante, que los vasos sanguíneos sean mucho más prominentes, sean mucho más tortuosos y realmente da a nuestro cerebro el aspecto de una pasa realmente, ¿no? Entre otros cambios que se dan, hay un aumento de los ventrículos cerebrales, ¿sí?, que es típico de la tercera edad. A medida que va avanzando la edad, entre los 21 y 70 años de edad, hay un incremento del volumen de los ventrículos cerebrales a razón de 0,3 mililitros por año, según algunas literaturas. Y que en unas tomografías o en una resonancia, si vemos un corte, es lo que nos va a llamar la atención, ¿sí? Unos giros bien atrofiados, unos surcos bien profundos, y nos va a llamar la atención unos ventrículos grandes. Obviamente pueden haber otros hallazgos, como son calcificaciones cerebrales y si hay alguna otra patología subyacente que nos llame la atención. Entonces, si vemos en esos mismos ventrículos en un corte anatomopatológico, vemos que puede haber granulaciones, ¿no?, en ese epéndimo, que es la capa interna que reviste ese ventrículo, y por lo tanto eso le da más rugosidad al aspecto de ese epéndimo que reviste los ventrículos cerebrales. Entonces, entre otros cambios macroscópicos que dan, obviamente las meninges experimentan un proceso de calcificación, tienden a adherirse a la bóveda craneal. El cerebro adquiere una coloración amarillo cremosa, que eso le da ese aspecto obviamente más envejecido, y esa coloración amarillo cremosa se ha demostrado, ¿no?, que en parte los grandes depósitos que hay de lipofuscina. Entonces es uno de los cambios que bastante nos llama la atención. A nivel cerebeloso, obviamente el cerebelo no escapa de esos cambios. El cerebelo encontramos que es más pequeño, es más atrófico, una amígdala atrófica, unos lóbulos cerebelosos pequeños. Vamos a encontrar también de que las fisuras vermianas son mucho más profundas, al igual que pasaba esas fisuras a nivel de los lóbulos se hacen mucho más profundas. El espacio subaranoideo pericerebeloso se hace mucho más evidente. Eso se traduce en una cisterna magna prominente, un cuarto ventrículo grande, en una cisterna pontina grande,
quiasmática grande. Entonces a nivel de tronco encefálico también bueno, hay una disminución de las estructuras que lo componen, sobre todo a nivel mesencefálico. Si hay enfermedades de un neurodegenerativa como son la degeneración córtico-basal, como son la enfermedad de Parkinson, como son en la parálisis supranuclear, que bueno, que hay mayor atrofia mesencefálica. Entre los cambios vasculares que vamos a tener, bueno, se ha visto que hay, como les decía, los vasos sanguíneos del cerebro son vasos sanguíneos que se hacen más tortuosos, más prominentes, entonces se le da un aspecto diferente, ¿no? con respecto a un encéfalo joven. El flujo sanguíneo se ha demostrado fisiológicamente que disminuye en un 20%. Las demandas de oxígeno también disminuyen entre un 5 a un 6% de esas tasas de consumo de oxígeno cerebral. Va a haber una distribución irregular, ¿no? de ese paquete vascular que rodea al sistema nervioso central. Entonces es más frecuente encontrar en un adulto mayor, hasta en un 25% de ellos, infartos cerebrales, encontrar también aneurismas cerebrales, encontrar en ellos placas ateromatosas, o sea que sobre todo en pacientes que son hipertensos es frecuente encontrar en ellos placas de ateromas que son difusas. En otros pacientes que no son hipertensos es frecuente encontrar las placas de ateromas a nivel de los grandes vasos, o sea, de las carótidas, de la arteria cerebral media, encontrar en ellos también a nivel de la unión vertebrovascular. Entonces se producen una serie de cambios importantes, ¿sí? A nivel de la médula espinal también podemos encontrar una serie de cambios macroscópicos, como son la reducción de las motoneuronas inferiores, ¿no? de las astas anteriores, que disminuyen en su cantidad, y las que prevalecen, bueno, obviamente por este proceso de neuroplasticidad van a experimentar una serie de cambios, nuevas conexiones dendríticas, van a aumentar su tamaño, su volumen para tratar de restablecer su función. Entonces, a nivel de la médula espinal, más bien los cambios que se dan o estas alteraciones que encontramos se producen generalmente por envejecimiento de la columna vertebral, y es frecuente, por ejemplo, tener las discopatías, y podemos tener alteraciones como son compresiones medulares, compresiones de raíces, podemos tener alteraciones por la escoliosis, podemos tener procesos infiltrativos hacia la médula espinal que generen algún déficit sensitivo. Entonces, los ganglios sensitivos se han visto, ¿no? que también experimentan un proceso de afectación, un proceso de atrofia, de encogecimiento de las neuronas sensitivas que conforman el arco reflejo. Obviamente esto se traduce en que el paciente vaya a tener parestesia, de que vaya a tener o hipostesia, o que pueda tener disestesias o alteraciones de la sensibilidad. Puede tener alteraciones en los reflejos como hiporreflexia o arreflexia. En algunos casos, cuando son irritativos, pueden tener hiperreflexia. Entonces, en sí, bueno, y fisiológicamente vamos a tener una disminución de la velocidad de conducción, ¿no? en la electromiografía, y alteraciones también en la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos, ¿no? Entonces, entre las principales alteraciones microscópicas que vamos a tener en el sistema nervioso central, vamos a ver que antiguamente se pensaba de que este proceso de disminución de la masa encefálica se desarrollaba a expensas de una muerte neuronal o una disminución del número de neuronas. Hoy se sabe que no es así, que generalmente, más que destrucción neuronal, lo que se producen son cambios en la función neuronal, ¿sí? Y que estos cambios van a estar dados en gran medida por alteraciones a nivel de la membrana plasmática, donde se vuelve más rígida por depósito de colesterol, por depósito de mielina, y por lo tanto ese intercambio de iones, esa facilidad para los potenciales de acción se ve alterada. Hay un proceso de atrofia neuronal, hay pérdida de prolongaciones neuronales, ya sea dendritas o axones. Entonces, obviamente hay mayor estrés oxidativo con el paso de la edad. Obviamente vamos a tener mayor
alteraciones del metabolismo del calcio y que eso finalmente se va a traducir con mayor daño mitocondrial, con mayor estrés oxidativo y que son las pautas del envejecimiento neuronal. Obvio, si tenemos otras patologías o enfermedades que no afecten al sistema nervioso, pero que sí son sistémicas como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, vamos a tener mucho mayor afectación o repercusión en nuestro sistema nervioso central. Otro de los aspectos que tiene lugar, ¿no?, en este proceso de degeneración y que se ha visto en los estudios del microscopio son la aparición de los hallazgos problemas. ¿Sí? En este caso son los depósitos de lipofucsina, que sostienen del metabolismo de los ácidos grasos y que no solo aparecen en los cuerpos neuronales, sino también aparecen en otras células como los miocitos. Otro de los hallazgos también son la aparición de ovillos neurofibrilares, que son por alteraciones en la proteína tau, depósitos de proteína tau fosforilada, y que bueno, son hallazgos comunes en el Alzheimer y en el envejecimiento normal, lo que no en la misma magnitud que aparecen en estas otras enfermedades degenerativas. Las placas seniles, que son por depósito de beta-amiloide y que también es muy frecuente en el Alzheimer, pero en estudios histopatológicos de cerebros envejecidos es muy frecuente encontrar estas placas seniles, pero en menor cantidad, ¿no? Y no en esa distribución selectiva del hipocampo, del lóbulo temporal, parte del frontal que aparece en la enfermedad de Alzheimer. Otro de los hallazgos problemas bien frecuentes que podemos tener también son las inclusiones de Lewy o los cuerpos de Lewy, que es bien frecuente en estas llamadas demencias o enfermedades degenerativas o enfermedades de cuerpos de Lewy que generan múltiples alteraciones, ¿no? Y que provoca grandes cambios en nuestro sistema nervioso central. Obviamente en un cerebro envejecido se han encontrado cuerpos de Lewy en ciertas zonas, pero no con esa distribución estratégica de estas otras enfermedades neurodegenerativas o de estas otras taupatías, ¿no? Entonces, otro hallazgo también es frecuente encontrar los cuerpos amiláceos, que se obtiene sobre todo, son inclusiones que aparecen sobre todo a nivel cortical y que es el metabolismo de los carbohidratos sobre todo, y que bueno, que a partir de los 70 años también es frecuente encontrar la degeneración granulovacular y que bueno, que en su fisiopatología no está del todo clara. Para algunos autores esa degeneración granulovacular está en relación con procesos de programación de apoptosis celular y de muerte neuronal, ¿no? Entre otros cambios microscópicos que es frecuente encontrar es la activación de los astrocitos, ¿no? Los astrocitos aumentan su tamaño, aumentan su número y aumentan su reactividad, y que esto en parte es asociado con el proceso de daño neuronal. Entre otros de los hallazgos bien frecuentes es bueno, las células de la microglia que se han encontrado en estudios y que, bueno, que aumentan su reactividad también, y obviamente esto va a aumentar mucho más la lesión neuronal, ¿no? Entonces, esta serie de cambios neurológicos tienen lugar en el envejecimiento, ¿no? Vimos que es un proceso multifactorial, que es un proceso muy heterogéneo y que es un proceso que realmente es fisiológico. Entonces, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y que tengan una excelente tarde.